Esperen un ratito, pero permita. Un ratito. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y bienvenidos a los que no estuvieron la semana pasada, ¿sí? Me imagino que pudieron ver la clase grabada, no lo sé, ¿sí? Nosotros la clase pasada hicimos una presentación del curso, ¿sí? Vimos los contenidos que íbamos a desarrollar, nada más, no pudimos. Ay, tenemos a Norberto, fíjense, ahí está, eso, ya somos más. Y analizamos qué podíamos hacer nosotros cumpliendo este rol de auxiliar en seguridad e higiene, ¿no? Nosotros ahora vamos a trabajar un poquito de historia, vamos a remontarnos a hace muchos años, ¿no? Analizando cómo surgió nuestro rol, ¿sí? Ese va a ser nuestro objetivo de hoy. Este tema lo van a encontrar seguro en el Power que analizamos la semana pasada, ¿sí? No va a haber cambios, ¿sí? Es una continuación, ¿sí? Por si no lo llegan a encontrar, que siempre me dicen, ¿dónde está este tema que vimos hoy? Es el inicio, ¿sí? De las actividades, las habilidades, las competencias que podían desarrollar un auxiliar en seguridad e higiene, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conocer cómo surgió, ¿sí? ¿Conocen a alguien cómo iniciamos nosotros en este ámbito o no? A ver, es muy resumido para hacer una mirada y plantarnos, ¿no? Cómo inició nuestra actividad. Después vamos a seguir, ¿sí? Tenemos que conocer las leyes, ¿no? Que trabajamos nosotros en nuestro ámbito, ¿no? Luego tenemos que conocer la ley de riesgos de trabajo, las señalizaciones, los accidentes, bueno, no, tenemos muchos temas. Pero es importante que analicemos cómo iniciamos, ¿sí? Fíjense, esta es la modalidad, creo que para los que estuvieron el primer día les dije que vamos a utilizar estos Power, ¿sí? Que los van a encontrar ustedes en la plataforma, yo los voy a dejar cargados y van a figurar como clases, ¿sí? Clases de tal tema. Vamos a conocer la historia. Fíjense, vamos a remontarnos hace muchísimos años y los vamos a dividir en una primera fase o una primera etapa, ¿sí? En esta etapa vamos a conocer que fue una seguridad industrial, ¿sí? Pero en este caso hablamos, ¿no? De una Edad Media. Nos ubiquemos de manera histórica, ¿sí? El trabajo, ¿cómo era en esa época? Era netamente manual, ¿verdad? Aquí sí había trabajos que eran muy forzosos, ¿sí? Acá nos ayudaban seguro los animales, ¿sí? Bueno, donde también veíamos, o hemos estudiado situaciones que tal vez no nos agradaban, ¿sí? Había altísimas tasas de mortalidad y enfermedades, pero porque no había una organización, o en este caso no se supervisaba, ¿sí? Así empezó. Actualmente, después lo vamos a ir viendo cómo a través de las leyes, de los reglamentos, todo esto fue cambiando, ¿sí? Fíjense, en el siglo V, hace muchísimos años, aquí en Francia, ¿sí? Surgieron las primeras leyes de protección, ¿sí? Para los trabajadores. No había en este caso, como las que vamos a mencionar nosotros ahora, la ley 19.557 no estaba, no, nosotros no teníamos en este caso ningún tipo de ley. Recién empezaba. En el siglo, fíjense, XV, acá fueron como organizándose, ¿no? Fue ampliándose este trabajo, viendo todas las dificultades que se estaban presentando, ¿sí? Y surgieron algunas ordenanzas. No eran resoluciones en este caso,
como las que vamos a conocer nosotros en algún momento, sino que eran ordenanzas para determinados tipos de trabajo, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tener a esta persona, ¿sí? Que es como un referente para nosotros, que tiene un nombre tal vez un poco extraño, ¿no? Que es Ulrich, ¿sí? Es un nombre bastante complicado de mencionarlo, ¿no? Ellenbach se llama él, ¿no? Él fue el primer, eh, digamos, autor de un libro que está relacionado a las actividades, en este caso, eh, eh, que tenían que ver con esa época, ¿sí? Enfermedades relacionadas a la falta de prevención, a la falta de medidas, ¿sí? Pero que él consideraba que tenía que haber un cambio, ¿sí? Entonces, esta persona para nosotros es como un referente, siempre lo vamos a mencionar, ¿sí? Y aquí para nosotros fue nuestro primer texto. Es muy, muy antiguo, ¿no? Pero fíjense que ya él empezó a considerar que era necesario, ¿no? Que se tomaran medidas en el ámbito laboral, ¿sí? A ver, los trabajadores pasaban muchísimas horas, ¿sí? No tenían medidas de prevención, las personas morían muchas veces realizando sus trabajos, si sufrían tal vez algún accidente, no había quien los amparara, ¿no? Entonces esta persona fue un referente y va a ser para nosotros, en este caso, una persona muy, muy, muy importante para nuestra área, ¿sí? Tenemos esta otra etapa, ¿sí? Como para que nos ubiquemos en tiempo, como digo yo, y en espacio, ¿sí? Fíjense, vamos a analizar una segunda fase o una segunda etapa, ¿sí? En este caso, fíjense, tenemos ya desde la parte de los gobiernos. Ellos también empezaron a considerar que era necesaria una regulación, ¿sí? Pero fíjense dónde y quién fue la primera persona que inició este trabajo. Hace muchísimos años, fíjense, ¿no? Carlos III, en España, por supuesto, fíjense el año, ¿no? Para que hagamos como una especie de línea de tiempo, si quieren, fíjense, en 1778. Acá surgió una especie de protección para accidentes laborales. Nosotros acá vamos a tener una ley de riesgos de trabajo, ¿no? Que lo vamos a analizar, que son muchísimos los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Yo creo que les conté, no lo sé, la primera clase, ahí hablamos de 5 tipos de riesgos, ¿sí? Que nosotros vamos a estudiarlos cuando llegue ese módulo, que ellos son, a ver, riesgos que son biológicos, riesgos que son en este caso mecánicos, ergonómicos, ¿sí? Estos tienen mucho que ver con las personas que realizan un trabajo forzoso y que no se toman las medidas necesarias. Hoy en día hay organismos que amparan al trabajador, ¿sí? Que nos ayudan en nuestro trabajo, que son las ART, ¿sí? Las aseguradoras de riesgos de trabajo. Bueno, ellas son las que van a proteger a los trabajadores. Y después tenemos, según a nivel provincial, las secretarías también de trabajo, y a nivel nacional tenemos un organismo, ¿no? Que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que hacen un trabajo fenomenal hoy en día, ¿no? Acompañan a los trabajadores en todo momento, ¿sí? Cuando ellos sufren algún accidente, acompañan a la familia, hacen el seguimiento, ¿sí? Después la vamos a estudiar y se las voy a dar a conocer. Miren acá, ¿no? Todos estos temas
a nivel nacional todavía no podemos mencionar, sí a nivel internacional, ¿sí? Fíjense, el Parlamento inglés, miren el año, ¿no? En 1802, allí se fijó la primer o la jornada laboral. Nosotros hablamos de una jornada de 8 horas, ¿no? Normalmente, o puede ser 6 si lo establece, bueno, el ámbito, ¿no? de trabajo. Y también acá se van a fijar desde nuestro rol, ¿no? Las condiciones de higiene y de seguridad en las fábricas. Aquí vamos a ver nosotros dentro de unos días nada más, las reglamentaciones que establecen las leyes relacionadas a la parte estructural, ¿sí? A las condiciones que sí o sí deben tener aquellos locales, aquellos tal vez eh, galpones, podemos mencionar también de esa manera, o ámbitos de trabajo, ¿sí? Hay muchísimas leyes que amparan al trabajador y lo que buscan es la reducción de esos accidentes o riesgos que ellos puedan tener, ¿sí? Nosotros lo vamos a conocer y vamos a hacer ese trabajo porque vamos a acompañar al trabajador supervisando, ¿sí? Situaciones que tal vez no sean las correctas, ¿sí? Y vamos a seguro tomar en algún momento decisiones, sanciones, ¿sí? Que sí, lo hacemos de manera conjunta, elevando informes, ¿sí? Para aquellos grupos de trabajadores que no cumplan con las condiciones ya establecidas desde el primer momento, porque nosotros hacemos capacitaciones y fijamos todos los reglamentos y condiciones que deben cumplir, ¿sí? Después las vamos a ir viendo a cada una de ellas. Después, fíjense acá, tenemos ya relacionado al trabajo que van a realizar también las mujeres y en este caso los niños en esa época. Hoy en día nosotros para el trabajo de los niños no, acá se está vulnerando los derechos que ellos tienen, no es época, ¿no? Son menores de edad, llegado a determinado momento pueden acompañar a sus padres, pero no está prohibido el trabajo para los niños, ¿sí? Después acá tenemos un acontecimiento muy, muy importante que lo vamos a mencionar, ¿sí? Que surgió en Chicago, ¿sí? Donde allí sí se fijó esa jornada de las 8 horas de trabajo, que actualmente es la que nosotros tenemos y que vamos a establecer, seguro otra área, ¿no? Que es la de recursos humanos, que trabajamos conjuntos. Nosotros en algún momento, yo les voy a mencionar, ¿sí? Se establece el horario que ellos van a cumplir, si van a realizar horas extras o no, ¿no? Se fija, se establece horarios rotativos o ya tienen horarios fijos, dependerá cómo es la modalidad de si es producción en ese caso o tal vez sea algún trabajo administrativo. Depende, ¿sí? Nosotros podemos ejercer en varios ámbitos, ¿sí? Vayan marcando los hechos súper importantes, ¿sí? Que eso es necesario al momento de hacer los cuestionarios, ¿sí? Donde yo voy a establecer preguntas precisas, concisas sobre estos acontecimientos que marcaron y van a marcar para todas aquellas personas que trabajamos en este ámbito, ¿sí? Fíjense, vamos a una tercera etapa, ¿sí? Acá hablamos ya de un acontecimiento que creo que todos lo hemos estudiado en algún momento de su educación media, ¿no? Que es la revolución industrial, ¿sí? Fíjense qué pasó aquí. Se inician las inspecciones sanitarias en las industrias. Bueno, hoy en día, ¿quiénes son los encargados de
hacer estas inspecciones y llevar el seguimiento y un control y acompañamiento. Lo hacemos nosotros, ¿sí? Acá fíjense cuándo se fundó el primer instituto de higiene laboral, en 1875. Miren el tiempo, ¿no? ¿En dónde? En Múnich, ¿sí? Miren cómo van a ver después, cuando hagamos el seguimiento, cómo fuimos evolucionando, ¿sí? Estas fechas son importantes, fíjense, entre 1874 y 1890, allí ya empezamos a tener un inicio, ¿sí?, de una especie de protección para los trabajadores. Acá hablamos contra riesgos laborales. Se empezó a considerar y a valorar el trabajo que hacían los recursos humanos, vamos a decir, ¿sí? Con el tiempo surge nuestra ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Acá, fíjense, en qué épocas, quiénes eran los países que iniciaron este trabajo. Inglaterra, por supuesto, y Francia, que recién yo les he mencionado. Y este es un acontecimiento muy importante, ¿no? En 1911, donde se estableció la primera indemnización a un trabajador. Esos son acontecimientos para nuestro ámbito muy destacables, ¿no? Más allá que nosotros en este ámbito de indemnización mm, vamos a participar, pero es propio de un área que nos acompaña, ¿no? Que es la de recursos humanos. Quienes son ellos los encargados de dar el alta, de dar la baja, ¿no? Y bueno, en este caso, de cuando se da la baja, indemnizarlo, ¿no? Por el tiempo que esa persona ha cumplido su trabajo, ¿no? Pero vamos a considerar estos aspectos también. Vamos a ir más cercano. Fíjense, en el siglo XX, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Tuvimos acontecimientos tal vez que no son gratos, ¿no? Que son las dos guerras mundiales, que afectaron, por supuesto, como siempre, a la economía y a las personas en sí, ¿no? Y acá van a surgir diferentes ideologías, ¿no? Como para conocer en este ámbito donde nosotros nos presentamos, ¿sí? Pero destaquemos como tercera fase estos dos hechos que son importantes para nosotros, ¿no? El inicio de las inspecciones y luego hablamos después de la legislación en cuanto a los riesgos de trabajo, ¿sí? Eso destaca. Ah, y la primera indemnización, que también lo vamos a considerar. Después tenemos ya una cuarta fase que es más cercana, ¿no? A la época que estamos viviendo, ¿no? Que en este caso es, ay, que puedan verlo. Ahí creo que van a poder verlo. A ver, esperen un ratito. Que nos deje el sistema compartirlo. Ahí está. Hablamos de la cuarta fase, ¿no? Que es en el siglo XX hasta una proximidad de estos últimos días que estamos transitando. Aquí fíjense que es un hecho muy importante porque fue la primera vez que se otorgó un título relacionado a nuestra área, ¿sí? Fíjense el tiempo, en 1918, ¿en dónde? No podía llegar a ser sino que en la Universidad de Harvard, ¿sí? Allí se entregó el primer título de licenciado en seguridad e higiene. Así que nosotros, si quisiéramos, podríamos después hacer esta carrera universitaria sin ningún tipo de problema. Por supuesto que es muy, muy, muy amplia. Nosotros, en base a ese programa que tiene la licenciatura, se creó este programa, ¿sí? Que nosotros vamos a ver durante el cursado. En algunos momentos vamos a ver materias, supóngase como química, tenemos que analizar, ¿no? Cuando veamos tal vez contaminantes, cuando veamos tóxicos, ¿no? Vamos a ver también en algún momento
aspectos que tienen que ver con la parte legal, es importante, ¿no? Entonces, este curso va a tener como un resumen de una licenciatura, ¿sí? Eh, algunas materias, ¿sí? En este caso serían contenidos propios, muy, muy importantes. Acá hay un hecho muy importante, fíjense, en 1918 también, ¿no? Cuando tenemos una organización que nosotros la vamos a mencionar yo creo que en algún momento del cursado lo vamos a hacer, ¿no? Que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que acompaña, en este caso, por supuesto, a nivel mundial, protegiendo a los trabajadores. En Argentina, que nos tenemos que ubicar en este tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestra ley, ¿no? de riesgos de trabajo, y después vamos a tener una serie de resoluciones, ¿sí? Que fueron actualizándose a través de modificaciones muy, muy necesarias porque eran muy antiguas, ¿sí? Y que nosotros las vamos a comprender, ¿sí? Vamos a hacer como una especie de resumen de aquellos artículos más importantes, ¿sí? Y después tenemos estas normas, ¿sí? Que son las normas a nivel internacional que están relacionadas con la calidad, ¿sí? Algunas de ellas pueden mencionar relacionadas a la salud laboral y otras a la calidad, ¿sí? Y nosotros las vamos a estudiar a todas ellas, ¿sí? Durante el cursado y cuando llegue ese tipo de temas, ¿sí? Hacemos una mirada bastante profunda en cada uno de los temas. Después tenemos acá otros hechos como para que nos ubiquemos en esta primer clase, ¿sí? Que en realidad esta es nuestra primer clase. La otra fue presentación, ¿no? del programa para los que no estuvieron. Fíjense, esta norma, la primer norma ISO, fíjense el tiempo, ¿sí? 1951, ¿sí? Esta nosotros la vamos a analizar y esta se refiere a las medidas que nosotros vamos a tomar en cuanto a la longitud que debe tener un establecimiento industrial. Las leyes, ¿sí? Van a fijar estos requerimientos. A ver, cuando, supónganse, se está por construir una fábrica. Nosotros allí también somos parte, ¿no? Y fijamos aquellos sectores donde pueden establecerse riesgos, hacemos un programa, un mapa de riesgos, ¿sí? Fijamos las señalizaciones también, que nosotros las vamos a conocer cuando llegue su momento, que son varias, ¿sí? Tenemos aquellas que son informativas, prohibitivas, ¿sí? Aquellas que están relacionadas a mencionar cómo debería actuar el personal ante una situación de contingencia, ¿sí? Que puede ser un incendio, que puede ser tal vez un escape de gas o puede ser el derrame de determinadas sustancias, ¿sí? O puede ser también que se da bastante cuando hay algún especie de atentado o algún llamado, ¿no? Que hay algún explosivo, ¿cómo deberíamos actuar? Bueno, nosotros somos los encargados en este caso de llevar adelante ese proceso. Después tenemos acá, fíjense, que en nuestro país vamos a tener un organismo que es muy importante, que cuando veamos las señalizaciones, yo se los voy a volver a mencionar, eh, que son normas, ¿sí? Y que están establecidas por este Instituto Argentino de Normalización y Certificación,
que esto es lo que significan las famosas normas IRAM, que siempre se las mencionan. Bueno, ellos son los encargados de establecer estas normas, ¿no? El Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Recuérdenlo, que esto es muy, muy importante, ¿sí? Y que para nosotros siempre las vamos a conocer con estas iniciales, ¿sí? Que son las normas ISO, ¿sí? Después acá, para nosotros, de gran importancia, ¿no? Son las normas ISO 9001. Estas normas tienen que ver con la parte de calidad que yo les decía recién, ¿no? Y después tenemos eh, varias empresas que deben tener o que están renovando estas normas, ¿sí? Aquí hay que hacer un trabajo bastante detallado, profundo, ¿no? Que las empresas sí o sí deben tener estas, estas normas, ¿sí? Bueno, nosotros desde nuestro rol siempre vamos a estar especificando y solicitando que se haga ese cumplimiento con estas normas, ¿sí? Luego los vamos a ver, fíjense, hay un tiempo para renovarla, es cada 3 años, ¿sí? Bueno, esto también nosotros vamos a hacer un control, un seguimiento, vamos a hacer los informes, en el caso, eh, anticipando a estos vencimientos, ¿sí? Y elevamos nuestras fichas, nuestros informes, de acuerdo al tiempo, ¿no? A la carga horaria que nosotros vamos a estar, bueno, acompañando a los trabajadores, ¿sí? Eso normalmente nuestra jornada es similar a la que tienen los trabajadores, ¿no? Es de las 8 horas o distribuidas, fraccionadas, ¿sí? Eh, igual que los trabajadores, de los recursos humanos que también le podemos mencionar. Luego fíjense que hablamos de una última etapa, ¿sí? Donde nosotros vamos a mencionar como la industria 4.0, así lo vamos a mencionar, ¿sí? ¿Qué sería en esta época? Bueno, sería más relacionada al avance de la tecnología. Miren cómo empezamos allá con ese trabajo súper, súper forzoso, ¿no? Que yo les contaba que era realizado a través con animales en algún momento, donde teníamos muchísimos accidentes, había una gran cantidad de mortalidad, ¿sí? De personas que tenían algún accidente y que no había personas que lo puedan asistir, ¿sí? Bueno, fíjense, nosotros acá avanzamos, evolucionamos con muchos acontecimientos y hoy hablamos de una transformación digital. Nuestro trabajo, ¿sí? También vamos a tener en algún momento que hacer estas observaciones y más que todo en los equipamientos, ¿sí? Que nosotros vamos a ver cuando llegue su momento, tanto de protección, que son los famosos EPP, como aquellos requerimientos en cuanto a la vestimenta, ¿sí? Y al instrumental o a la maquinaria que utilice los trabajadores en determinadas actividades, ¿sí? Fíjense, hoy hablamos en este caso de sensores, ¿sí? Tal vez son a través de robots quienes son los que realizan esta actividad, cómo va a ir cambiando, ¿no? Pero los trabajadores siguen estando, ¿sí? Y nosotros vamos a seguir cuidando y protegiendo la integridad, como decimos siempre, y la reducción de accidentes y, por supuesto, de enfermedades, ¿sí? Que hay cambios, surgieron y se han incorporado otras enfermedades que antes no las tenían en cuenta, ¿no? Porque eh, no, eh, no se consideraban como prioritarias, ¿sí? Bueno, hoy en día se han incorporado.
sería en ese caso relacionadas a las lumbalgias, ¿sí? En algunos grados no se consideraban, ¿sí? Bueno, hoy en día a través de una serie de resoluciones sí se han fijado, ¿sí? Eso fue como una pequeña introducción para que nosotros nos ubiquemos en tiempo, ¿sí? Es importante que podamos determinar el impacto que tiene nuestra actividad, ¿sí? Vamos a verlo, por si ustedes no lo conocen. Yo se los voy a contar que hacemos un resumen, ¿sí? Porque es inmenso todo lo que yo les podría contar, pero con estos Power hacemos una síntesis, ¿sí? En el material de estudio, ustedes van a tener mucho más ampliado cada tema, ¿sí? Ese impacto, ¿no? Impacto de la higiene y la seguridad laboral siempre, por supuesto, en la productividad y la competitividad en las empresas. Miren estas dos palabras que nosotros siempre vamos a estar inmersos porque cuando hablamos de productividad es que el trabajador va a permanecer muchas horas, ¿sí? En un ámbito donde tiene que estar protegido, ¿verdad? Donde las instalaciones deben cumplir una serie de requerimientos y que nosotros los vamos a fijar, los vamos a supervisar, ¿sí? Y cuando hablamos de competitividad, sería que ese personal sea competente, ¿sí? Que en cuanto a su trabajo pueda ser competente, pero para eso debe tener también sus medidas y sus requerimientos establecidos, ¿no? Que evite enfermedades, que eviten accidentes y bueno, por supuesto, los riesgos a los que están ellos constantemente expuestos. Uy, ¿tenemos a alguien más? A ver, espera. Vamos a darle la bienvenida a ver quién quiere ingresar. Tenemos a Melissa, ahí está. Esperen que pueda ingresar, ahí está. Le vamos a dar la bienvenida. A ver, no sé si puede ingresar. A ver, ahí está. Ahí la vamos a admitir. Ahí está. Normalmente pueden ingresar sin ningún tipo de problema, pero ahora necesitan ser admitidos, ¿sí? A ver si pudo ingresar, Melissa. No, no todavía. Bueno, luego lo irá a poder hacer, ¿sí? Nosotros, ahí está, ahí lo pudo hacer. Hola, Melissa. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? A ver, te vamos a escuchar. Hola, Melissa, ¿cómo va? ¿Cómo estás? A ver si nos escuchás o no. A ver, te comento, ¿qué estamos viendo acá con las chicas? Estamos hablando, haciendo un recorrido histórico de cómo inició nuestro ámbito, ¿sí? Destacamos algunos acontecimientos muy importantes, protagonistas, ¿sí? Como para que nos ubiquemos en el tiempo, sabemos decir tiempo y espacio, y conocer cómo surgió esta carrera y esta profesión, ¿sí? Eso estuvimos haciendo hasta hace un ratito, ¿sí? Y estábamos por ver, para que no te sientas, tal vez que no comprendas los temas que estamos viendo, estábamos por destacar el impacto, ¿no? Que tiene esta área. A ver, esperen. Uy, tenemos más gente. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien. Bueno, me encanta que seamos más, ¿no? A ver, esperemos que pueda ingresar. Eh, no sé quién. Ah, ahí está. Bien, ahí está Evangelina. Hola, Evangelina. ¿Cómo va? O Marisol, no sé cómo es tu nombre. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme, antes que yo avance, porque capaz que no estuvieron la primer clase, ¿estuvieron? Melissa me parece que sí. Evangelina no recuerdo haberla visto. A ver, ¿ustedes me pueden contar? A ver si es así o no. A ver, a ver. O escríbanlo, si no se animan a
Carmelo, ¿es la primera vez que estás porque te inscribiste hace poquito o qué pasó? A ver, yo digo porque nosotros ya avanzamos con las chicas, hicimos una mirada general, un recorrido histórico, ¿sí? De cómo surgió nuestra carrera, ¿sí? Hemos destacado acontecimientos importantes y algunos protagonistas, ¿sí? Que marcaron, bueno, que son como referentes, yo les decía a las chicas, para nuestro ámbito, ¿sí? Destacamos 4 fases, ¿sí? Algunas, me permiten, chicas, que les comente, ¿no? A Evangelina, destacamos 4 fases, ¿sí? En esas 4 fases vamos a tener una época donde hablábamos hace muchísimos años y siglos, podemos decir, ¿no? Hablamos del siglo V, hablamos del siglo VII, ¿no? Con sucesos que tal vez nuestra área empezó a surgir, pero no estaba reglamentado como es actualmente, ¿sí? Hicimos una mirada general y ahora estábamos por... Ah, empezamos por esa época, luego fuimos a la Edad Media, luego fuimos a la Revolución Industrial y luego conocimos cómo es actualmente, cómo se trabaja, ¿no? Incorporando, en este caso, los sensores, ¿no? Los robots, eh, que lentamente también hay que mencionar que están sustituyendo a los trabajadores, ¿sí? Pero todavía no se ha podido lograr esta situación y tenemos recursos humanos que realizan sus actividades, ¿sí? Eso es lo que estábamos haciendo ahora, ¿sí? Y estábamos por destacar el impacto que tiene nuestra área, ¿sí? En cuanto a la productividad y en cuanto a la competitividad, ¿sí? Eso es lo que estábamos viendo, ¿sí? Aquí fíjense que nosotros lo que buscamos y que la presencia nuestra es especialmente que nosotros podamos permitir que el trabajador tenga un ámbito que sea seguro, ¿sí? Dijimos, ¿sí? Donde ellos, sus instalaciones sean las correctas, que cumplan una serie de requisitos que los vamos a analizar a través de las diferentes leyes, ¿sí? De los decretos, ¿sí? Que tal vez son un poquito antiguos, pero que fueron surgiendo sus modificaciones. El fin que tienen, fíjense, que nosotros buscamos es reducir el ausentismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se reduce el ausentismo? ¿No? Que los trabajadores estén protegidos, tanto desde la parte laboral, con sus sueldos que sean acordes a la actividad, que se contemple en caso de situaciones de conflictos, ¿sí? También en este ámbito que tiene que ver con la reducción en cuanto a los accidentes, como así también en cuanto a los riesgos laborales, ¿sí? También es importante mencionar las enfermedades, ¿sí? En este caso, profesionales, ¿sí? Que cuando otra área que nos acompaña, que es el área de recursos humanos, cuando seleccionamos el personal, ¿sí? Y tenemos como requisitos también, aparte de su perfil, ¿no? Que sea acorde al que nosotros estamos buscando, vamos a solicitar una serie de estudios preocupacionales, ¿sí? Para poder conocer cuál es el trabajador que nosotros tenemos y está en condiciones para, bueno, realizar diferentes actividades, ¿sí? Y si así lo es, se toma a ese personal. Y luego, con el transcurso del tiempo, con las actividades que ellos realizan, ¿no? De manera cotidiana, van a surgir las enfermedades ocupacionales o profesionales, ¿sí? Eso también las vamos a analizar.
Nosotros, ¿qué buscamos? Aparte de la reducción de accidentes, la reducción de riesgos, ¿no? Buscamos que el trabajador se sienta de una manera cómodo, ¿no? Favorable en la parte moral, decimos también, ¿sí? Y también es muy importante hablar en el caso de los costos, lo que implica volver a contratar nuevo personal, ¿sí? El área de recursos humanos realiza esta actividad y lo que implica, ¿no? Eh, Desde un reclutamiento, ¿no? Es tiempo, las medidas que se utilizan, ¿sí? Es bastante extenso el proceso. Y si nosotros tenemos ese personal que ya tienen su experiencia, que ya nosotros ya lo hemos adiestrado, porque la verdad esa es la manera correcta de mencionar, ¿no? El trabajo que nosotros hacemos enseñando, ¿no? Al trabajador o muchas veces haciendo reflexionar actitudes que no son las correctas, que ya las vamos a ver en su momento, ¿sí? Y cómo es el actuar nuestro, ¿sí? Yo digo, tomar conciencia, sí. Tenemos que hacer tomar conciencia a los trabajadores de lo que podría a ellos sucederles si no hacen un buen uso de sus equipamientos, ¿no? Que eso lo vamos a ver cuando llegue el momento, ¿no? Que todo trabajador tiene los famosos EPP, que son los equipos de protección personal, ¿sí? Y que nosotros capacitamos y hacemos una explicación muy, muy marcada de lo que implica ese uso correcto, ¿sí? Protegiendo diferentes partes del cuerpo, como lo dije hace un rato, ¿sí? Y después tenemos la ropa que es necesaria para determinadas actividades, que también vamos a hacer esa mirada cuando llegue el momento, ¿sí? Es bastante amplio. Yo creo que cuando vieron el programa, si estuvieron la semana pasada, yo les conté, creo, ¿no? No sé si en el caso tuyo, Evangelina, lo pudiste ver. Si no, está en el campus, lo vas a poder descargar o lo vas a poder analizar. Fíjense acá, estos son desafíos a los que nosotros vamos a estar viviendo durante este tiempo. Decimos desafíos y oportunidades que debemos tener y nos debemos dejar de aprovechar en este tiempo, ¿sí? En el siglo XXI. Fíjense, acá hay una serie de sugerencias, ¿no? Que podrían presentarse. Sabemos que estamos viviendo una época de automatización, ¿verdad? No es nada nuevo lo que yo les estoy diciendo. Tenemos la incorporación de la IA, ¿no? La inteligencia artificial que está haciendo, bueno, en algunos ámbitos nos ayuda, en otros ámbitos, bueno, no es de gran ayuda, ¿sí? En nuestro ámbito, sí. Podemos hacer las capacitaciones, podemos proyectarlas de una manera distinta, ¿sí? Fíjense, ¿no? Cuando hacemos las capacitaciones para tomar conciencia o que el trabajador conozca a los riesgos a los que está expuesto, son tan reales esas proyecciones que nosotros hacemos que es el fin, ¿no? Que ellos puedan dimensionar lo que implica el mal uso de esos EPP y de las irresponsabilidades que pueden llegar a tener en algún momento o descuidos que algunas veces cuando nosotros hacemos las capacitaciones mencionan esta palabra, el descuido o la confianza que se tiene. No, no, no. En la confianza está el peligro, ¿verdad? Siempre se dijo. Bueno, acá también se da. Y eso tenemos que hacer que ellos lo comprendan,
¿sí? Porque el personal que es nuevo, ¿sí? Es más, eh, eh, como que acepta más ciertas condiciones, ciertos requerimientos. El personal que es un poquito más antiguo es bastante complicado, ¿no? Hacer entender y que ellos tomen conciencia. Ellos dicen, sí, porque hace muchos años que trabajo acá. Bien, pero siempre hay una primera vez que te puede pasar algo. En ese tiempo, en ese proceso, no me van a decir que nunca estuvo expuesto a tal vez algún riesgo o nunca tuvo un accidente, ¿sí? Bueno, ahí fíjense cómo son reacios muchas veces a que nosotros podamos llegar a ellos, ¿sí? Entonces, estas medidas de el uso de diferentes videos o someterlos a ellos o que participen, ¿no? En en estas capacitaciones es muy, muy bueno, ¿sí? Después lo vamos a analizar también, ¿sí? Después, seguro que vamos a tener, como les dije yo recién, trabajos donde hay una reducción de personal y tenemos la presencia de manos robóticas o en algunas empresas tenemos los robots, pero todavía, como dije, no se ha podido hacer desaparecer la presencia humana. Es necesaria que esté, ¿sí? Y yo creo que siempre va a estar, más allá de que las máquinas puedan llegar a reemplazar, eh, considero que va a pasar un muy buen tiempo y o siempre va a haber un grupo de personas a quien nosotros debemos proteger, ¿sí? Después acá, fíjense, hablábamos de un desafío de, del trabajo que se dio en algún momento cuando fue la pandemia, ¿sí? El famoso teletrabajo, ¿sí? Que muchos, desde nuestra área, tuvimos que trabajar de manera muy limitada, con muy poco personal, ¿sí? Extremando tantas medidas que tal vez no fue un cambio totalmente abrupto para nosotros, porque ya usábamos determinados, bueno, equipos, ¿no? Para cuidar al personal, ¿sí? Fue tal vez hacer una especie de concientización, que siempre lo voy a mencionar, ¿sí? Y esto que les coloqué acá es también muy importante, ¿no? Que las empresas deben estar preparadas para tomar medidas, ¿sí? Siempre, ¿sí? Para ayudar, para proteger, para acompañar al trabajador. Y vamos a hablar de este aspecto que nosotros en algún momento lo vamos a mencionar, el cambio climático, ¿sí? Que también tiene algunos factores en nuestra área. La contaminación, ¿sí? Que nosotros vamos a ver algunas medidas que nos establecen las leyes, ¿sí? Y que también tenemos que regular esos ámbitos, ¿sí? Van a ver en la ley de seguridad e higiene todos los artículos, ¿no? Y más un decreto, que es el decreto 351, marca paso a paso, son 22 capítulos, ¿sí? Y cada uno tiene sus especificaciones. Nosotros los vamos a analizar uno a uno, ¿sí? Vamos a hacer una mirada rápida, pero a la vez profunda de ese tema, ¿sí? Y Em, después, ¿no? Tenemos que estudiar también los riesgos, los mapas de riesgos de trabajos donde nosotros vamos a ayudar, vamos a estar presentes en ese momento, ¿sí? Eso falta bastante, ¿no? Ese más o menos módulo 6 aproximadamente. A ver, ahí les voy a
voy a mostrar para que los que no estuvieron presentes, voy a entrar al campo, ¿no? Y les voy a mostrar, no sé si, Evangelina, vos tenés tu usuario, tenés tu contraseña, todos ya tienen usuarios y contraseñas. A ver, me podrían contar si quieren, ¿no? A ver, ahí voy a ingresar al campus de julio, porque tenemos marzo y tenemos mayo. Ustedes son julio, acá está. Ahí ingresamos. Acá está. Bien. Aquí, ahí les voy a compartir. Así podemos hacer esta mirada. A ver, ¿me contás? No, a ver, ¿quién lo escribió? ¿Quién no tiene el usuario y la contraseña? A ver. Julián, Evangelina sí lo tiene. Florencia, no. ¿Por qué no lo tenemos, Florencia? ¿Qué pasó? ¿No te lo dieron todavía? ¿O qué pasó? A ver, ¿qué habrá pasado? Si no, comunícate con la persona esa que te inscribió y ella es la que te tiene que generar tu usuario, que es tu DNI, ¿sí? Sin puntos, y tanto como usuario como la contraseña, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? No me lo dieron. Bueno, a llamar al representante, ¿sí? Le mandas un mensajito que te lo otorguen. Dale, buenísimo. Sí, sí, pedísela, ¿sí? Porque a partir de ahora todos los temas los vamos a ir cargando en el campus y vos puedas ir visualizando los temas, ¿sí? Ese es como nuestra herramienta fundamental. Creo que lo van a ver, ¿verdad? Sí, acá está. Bueno, acá van a ver las clases grabadas, que seguro esta la voy a cargar. Mañana será, una vez que oficina del alumno la cargue en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Yo la cargo acá en el campus. Acá tienen la presentación, que ustedes ya lo habían visto, y acá iniciamos el módulo uno, ¿sí? Hay este recorrido que hicimos muy, muy rápido, ¿no? Ustedes lo tienen a este. Si yo ya les había dejado, ¿verdad? 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 Este no lo tienen todavía, lo vamos a ocultar porque no lo tienen que ver, ¿sí? Aquí está. En esta segunda clase que sería, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos de seguridad. ¿Cuáles habilitaron el campo? ¿Qué pasó? A ver, yo les voy a ocultar para que no se mezclen los temas, ¿no? Nosotros aquí tenemos el material de la clase, aunque vieron ahora, la tienen allí, ya pueden ustedes entrar y descargarla si quieren. Acá van a tener el material de estudio que se los voy a dejar habilitado. Y tenemos la clase de seguridad, ¿sí? A ver, si quieren, digo, no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Quieren que empecemos? Veamos algunos aspectos, ¿sí? Ya que me esperaron un ratito, ¿quieren que veamos? ¿Qué dicen? A ver, yo las descargo y empezamos. ¿Quieren? ¿Qué dicen? A ver, que yo la descargo. Ahí la vamos a tener. Está muy bueno, porque en esa clase empezamos a ver algunos conceptos importantes para que nosotros después, a medida que vaya transcurriendo el cursado, ya los vamos manejando. A ver, porque yo había pensado, digo, terminamos solamente la parte histórica. ¿Quieren que comencemos? A ver qué dicen. A ver. Mientras yo la descargo y la vemos. Acá tiene que estar. Clase de seguridad. Acá está. Acá la tenemos.
Ahí estamos. ¿Qué dicen? Vemos un poquito, a ver qué dice. A ver, voy contestando. A ver, si alguien me puede pasar el material de la primera clase. A ver, el material está en el campus, ¿sí? Está todo ahí, Florencia, ¿sí? Lo descargas y lo vas a tener. ¿Vemos un poquito? ¿Sí? Dale. Nos quedamos un ratito. Es que yo encuentre, porque no, dije, hoy no les damos nada, terminamos solamente hasta la parte histórica. Pero como me han esperado, que vamos a dar esta posibilidad. A ver, esperen, ¿dónde está seguridad laboral? Esta es una pequeña introducción, como dije, de términos que nosotros vamos a verlos. Esperen que los podamos descargar, ¿sí? Yo no lo tenía preparada. Ahí lo descargamos. Un ratito. Ahí está. Pienso que voy a poder. Sí, ahí pudimos. Ahí está. Eso, lo vemos un ratitito. Ahí está. Dejamos de compartir el campus que los que ya saben. Si no tienen el usuario, no tienen la contraseña, a sus representantes, ¿sí? Para que ellos los ayuden. Es muy sencillo, lo generan, lo editan y ya está. Es muy rápido, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña mirada, ¿sí? De qué es seguridad, en este caso laboral, ¿sí? Seguridad, ¿qué sería? ¿No? Cuidar, podríamos decir, que todas las actividades que realice el personal estén protegidos, podríamos decir de esa manera, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener una serie de conceptos muy pedagógicos, ¿no? Y que les sean útiles cuando ustedes vayan a ejercer y pasen una etapa de selección, porque normalmente las selecciones les van a preguntar algunos conceptos, ¿no? O cómo ustedes podrían actuar ante determinadas situaciones. Miren cómo podemos definir a seguridad laboral. Conjunto de técnicas y procedimientos. Estas técnicas las vamos a aprender durante el cursado. Cómo actuar sería, cómo proteger, cómo acompañar. Esos procedimientos, bueno, también en base a determinados momentos, ¿sí? A ver, puede ser ante una contingencia, cómo debemos actuar, cómo cuidar al personal cuando tal vez las máquinas, las herramientas no están en determinadas condiciones, hacer ese control, ese seguimiento que nosotros lo vamos a hacer. Miren para qué realizamos ese conjunto de técnicas y de procedimientos. Para reducir. Esa es la palabra que nosotros vamos a utilizar siempre. Reducir, controlar y eliminar dentro de lo que nosotros podamos los riesgos. Sí, reducir sería como nuestra primera medida, ¿sí? Hacer luego que esa reducción se vea y controlemos de manera periódica, ¿sí? Y vamos a lograr ese objetivo que es eliminar esos riesgos o accidentes que pueden llegar a tener los trabajadores. El objetivo que tiene, fíjense, proteger, como dije recién, la vida, la integridad de la persona, ¿sí? Aquí también, yo dije al principio, las enfermedades, dije, sí, las enfermedades profesionales que pueden traer aparejado cada una de las actividades que desarrolla un personal, ¿sí? Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en este trabajo. Hay una serie de medidas que ustedes, cuando ejerzan, las van a llevar adelante porque todos las manejamos. Ahí las van a poder ver. A ver, espérenme un poquitito, ¿no? Y puedan compartir y ver las imágenes.
¿sí? Uy, se fueron varias, nos pasamos de la hora. Vemos una mirada nada más, ¿no? Y ya para cuando volvamos la próxima podamos seguir. Medidas que ustedes podrían llegar a implementar y que están relacionadas con la seguridad laboral. Fíjense, evaluar los riesgos en los puestos de trabajo es lo primero que nosotros hacemos. Yo recién les contaba, cuando se inicia, ¿no?, la construcción de tal vez un galpón o un espacio físico, nosotros hacemos esta mirada, evaluamos los posibles riesgos que podrían presentarse en cada uno de esos puestos de trabajo. ¿Vamos a eliminar los riesgos detectados? Claro que sí. Recién dijimos, ¿no? A través de los procedimientos y las técnicas que vamos a conocer luego. Aislar los riesgos que no se puedan eliminar. Bueno, nosotros acá dijimos, la idea es hacer una eliminación. Pues vamos a empezar con una reducción, ¿sí? Que es una buena medida. ¿Van a hacer controles periódicos? Seguro, ¿no? Estos controles y luego van a completar una serie de fichas, ¿sí? Que son confeccionadas por ustedes de acuerdo a lo observado y de acuerdo a lo presentado en ese momento de trabajo, ¿sí? Esto es muy importante, fíjense, capacitar a los trabajadores, lo dije recién, ¿sí? Es uno de los momentos más importantes, ¿sí? Que cuando se capacita de manera periódica, eh, ya estamos haciendo una primera etapa, que es la reducción de esos accidentes. Estas capacitaciones las vamos a hacer luego de un proceso que nosotros llamamos inducción. Creo que les he comentado la primer clase. Hace un tiempo, ese proceso lo realizaba el área de recursos humanos. Luego se vio la necesidad de que era propio de nuestra área, ¿sí? Porque el área de recursos humanos puede dar la bienvenida, puede establecer todos los requerimientos en cuanto al personal en sí, ¿no? Y a las situaciones que pueda vivir laboralmente, pero no en esta área, ¿no? Que es en el caso de accidentes o prevenirlos. Entonces surgió esta nueva forma de trabajar de manera conjunta, ¿sí? En ese proceso hay dos etapas. Una de ellas que es general, ¿sí? Donde se presenta al personal, a las autoridades, ¿no? A los dueños, gerentes, y luego viene una etapa específica, ¿sí? Donde ahí actuamos nosotros. Ahí nosotros vamos a entregar a los trabajadores la ropa de trabajo, los EPP, y vamos a solicitarle las fechas, ¿no? Para realizar estas capacitaciones y preparar al trabajador para que pueda cumplir sus actividades sin ningún tipo de problema, ¿sí? Esto es muy importante. Y aquí también nuestro trabajo tiene que regir cumpliendo las diferentes normativas, ¿sí? Que las vamos a conocer y ceñir nuestras actividades a esas leyes, ¿sí? A esas leyes, esos decretos, esas resoluciones que amparan al trabajador y que están relacionadas con la seguridad y muchas veces con la salud, ¿no? Del trabajador en esas responsabilidades que van cumpliendo, ¿sí? Ese sería nuestro trabajo como cotidiano, ¿sí? Pensé acá, ¿por qué nosotros decimos que es importante, ¿no? La seguridad. Ahí ya voy a dejar, Flavia, un ratito, Florencia, te cuento esto y los dejo, ¿sí? Así sé que me he pasado, pero los quería contar, ya que ustedes me han esperado. ¿Por qué consideramos que es importante la seguridad laboral? ¿Sí? A ver, si nosotros hacemos un trabajo
¿no? Que es, bueno, correcto, medido, preciso, ¿no? Que es a través de una supervisación de manera constante que decíamos recién. ¿Cuál sería el fin? Proteger a los empleados, dijimos, ¿no? A los recursos humanos. ¿De qué? De lesiones, de diferentes enfermedades que van a traer aparejadas esas actividades que ellos realizan y que muchas veces se ve una pequeña reducción en la productividad que ellos tienen. Claro que sí. Si las condiciones no son las aptas, ¿qué va a pasar? No va a haber una muy buena productividad y la calidad del trabajo muchas veces no se va a dar, ¿sí? Nosotros consideramos que es muy importante la seguridad laboral porque, fíjate, porque ayuda a contribuir un ambiente laboral de confianza que sea sano, ¿no? Donde nosotros vamos a cuidar al trabajador, ¿sí? Vamos a acompañar en ese proceso que es la actividad laboral y donde ellos van a sentirse, en este caso, valorados, van a sentirse cuidados, ¿no? Porque hay alguien quien los acompaña en este trabajo, ¿sí? Y esa figura, ¿quién la cumple? Bueno, nosotros, los auxiliares o en este caso, tal vez los licenciados en seguridad e higiene, ¿sí? Vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Así nosotros cuando volvamos, ¿sí? Porque nosotros la próxima semana tenemos un pequeño receso, ¿no? Pero yo quiero dejarles algo, ¿no? Para que ustedes hagan y puedan leer. Tal vez les cargue un pequeñito trabajito, ¿no? Que, que implique leer el material, destacar las actividades, qué pasó en cada época, ¿no? Destacar aspectos importantes de lo que yo hoy les conté, ¿sí? Y después vamos a seguir avanzando sobre seguridad laboral, que es el que estábamos iniciando ahora, pero nos hemos pasado en este caso del tiempo, pero lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Te parece que hagamos así, Florencia? A ver, contame. Pero vos no tenés usuario y contraseña, ¿verdad? Bueno, pedilo, ¿sí? Envíale mensajito a tu representante que te lo otorgue y porque necesitas ver el material de estudio, en este caso, ¿sí? A ver, contéstame, sí podés, si estás, no lo sé. A ver. Espero, te espero. Ay, ahí está. Bueno, perfecto entonces. ¿Trabajás en este ámbito vos en algo? Bueno, listo, ya está, buenísimo, ya podés ingresar. ¿Vos trabajás en este área, en esta área tal vez de seguridad o es por conocer este ámbito? Es que yo no conozco al grupo todavía. A ver si quieres contarme, no sé. A ver, yo espero. Espera un ratito. ¿O te gusta esta área? Yo tengo varios de nuestros compañeros de otros inicios, ¿no? Que algunos están trabajando en este ámbito, otros, bueno, es por conocer, por conocer, bueno, no, esta área es hermosa, ¿no? Y hoy en día tiene muchísima salida laboral, porque nosotros no solo podemos trabajar en las fábricas, sino también en los diferentes ámbitos de salud, ¿sí? También en todo lugar donde el trabajador necesite la protección, nosotros podemos estar, bueno, podemos tener una fuente laboral, ¿sí? Así que tenemos muchos temas para ver. Vamos a hacer durante este tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, nos organicemos, como digo yo siempre. Tienen el material para analizar, para leerlo, y les voy a cargar un pequeñito trabajo práctico para que lo realicen la próxima semana, ¿sí? Que es de aplicación de los temas que estamos viendo, ¿sí? Hasta que llegue el cuestionario evaluativo integrador de los temas
que corresponden al módulo, ¿sí? Eso lo vamos a hacer, pero falta todavía. Hoy vimos muy poquito, ¿sí? Pero hicimos algo muy importante, que conocimos cómo iniciamos nosotros, ¿sí? Desde esos hechos históricos muy importantes, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, nosotros nos volvemos a encontrar estamos hoy es 17. El jueves, recordá que vas a tener trabajo para hacer. No voy a estar yo, bueno, de vacaciones, digamos. Y el 31 volvemos y no paramos. No paramos hasta terminar el cursado, ¿sí? Pero ustedes van a tener un trabajo para hacer. Ahí nos organizamos y te cuento todo lo que les voy a dejar, ¿sí? ¿Estamos? A ver, a mí me encanta, yo me relaciono mucho con los alumnos. A ver, ¿sí? Bueno, entonces, te invito a que nos encontremos el 31, ¿sí? Así seguimos avanzando, ¿te parece? A ver, sí, sí. Bueno, a ver, te espero. Espero que me puedas contestar. A ver. Sí, dale, buenísimo. Entonces, déjame que pueda cargar trabajito práctico, así lo puedan o lo puedas hacer, no sé, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿sí? Que estés muy bien y te agradezco por quedarte hasta el final, ya que es muy bueno, muy gratificante, ¿no? Nos vemos, que estés muy bien. Nos vemos el 31, ¿sí? Que estés muy bien. Gracias.